Historia 1. El ángel que respira piedra. Hay lugares donde el tiempo se detiene, pero la vida, o lo que queda de ella, se aferra a la piedra. Yo soy Ana, escultora de profesión, y mi oficio me ha llevado a pasar más horas de las que puedo contar entre las tumbas del Cementerio General de Valencia. Mi trabajo es devolver la dignidad a la piedra, a los mármoles que el tiempo y el olvido han erosionado. Y si ustedes, que me escuchan, sienten la misma fascinación por lo que se esconde tras el velo, les invito a que se unan a esta comunidad de buscadores de misterios. Suscríbanse al canal, dejen un me gusta y cuéntenme desde qué ciudad o país me escuchan. Quizás, juntos, podamos entender algo de lo que yo viví. Hace unos años, me encargaron la restauración de un mausoleo antiguo, de finales del siglo XIX. Era una obra impresionante, con un ángel de mármol de Carrara que velaba sobre la tumba de una familia de la alta burguesía valenciana. El ángel, de tamaño natural, tenía una expresión de dolor sereno, con las alas plegadas y la cabeza ligeramente inclinada, como si susurrara una oración eterna. La primera semana fue rutinaria. Limpié la pátina, rellené pequeñas grietas, consolidé el pedestal. Al terminar la jornada, siempre me despedía del ángel con una mirada, casi un respeto silencioso. Pero una tarde, al regresar al día siguiente, algo me pareció distinto. La cabeza del ángel, que recordaba ladeada hacia su hombro izquierdo, parecía ahora mirar un punto más allá, hacia el sendero principal. Lo atribuí al cansancio, a la luz cambiante del amanecer. La mente juega malas pasadas en lugares así, pero la sensación no se fue. A medida que pasaban los días, y mi trabajo avanzaba, la figura del ángel se volvía más viva. Una mañana, juraría que la mano derecha, que antes reposaba sobre su pecho, estaba ahora 1 milímetro más levantada, con los dedos apenas curvados, como si estuviera a punto de señalar algo. Empecé a tomar fotografías con mi móvil antes y después de cada sesión. Al principio, las diferencias eran tan sutiles que dudaba de mi propia percepción. La luz, el ángulo, la sombra, todo podía engañar. Una tarde de otoño, el aire era denso y frío, con ese olor a tierra mojada y crisantemos marchitos que solo tienen los cementerios. Estaba puliendo el ala izquierda del ángel, concentrada en el detalle de las plumas. Sentí un escalofrío que no venía del viento. Era una presión en el pecho, como si alguien me observara muy de cerca. Levanté la vista. El rostro del ángel, que siempre había tenido esa expresión de pena contenida, me pareció ahora diferente. Sus ojos, vacíos y de piedra, transmitían una intensidad que nunca antes había percibido. Sentí que me miraba, no a través de mí, sino a mí. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de las fotos que había tomado se repetían en mi mente. Al día siguiente, llegué al cementerio antes del amanecer, con la linterna en mano. La niebla se arrastraba entre las lápidas, creando figuras fantasmales. Me acerqué al mausoleo. El ángel estaba allí, imponente, silencioso. Pero esta vez, no había duda. Su cabeza estaba girada casi por completo hacia la derecha, mirando directamente hacia la tumba contigua, una lápida sin nombre, cubierta de musgo. Y su mano, la que antes apenas se había movido, estaba ahora extendida, con el índice apuntando hacia esa tumba olvidada. No era 1 milímetro, no era la luz, era un movimiento claro, imposible. El frío se me metió en los huesos, un frío que no era solo del ambiente. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Me quedé allí, inmóvil, observando al ángel de piedra que me devolvía una mirada que no podía ser de piedra. No había explicación lógica. Ninguna. Desde entonces, cada vez que paso por ese mausoleo, el ángel está en una posición distinta. A veces, su cabeza vuelve a su posición original, otras, sus alas parecen más abiertas. No sé qué busca, ni qué quiere señalar. Solo sé que, en ese cementerio, hay un ángel que respira, y su aliento es de mármol y misterio. Y yo, Ana, soy testigo de su silencio inquietante. Historia 2. El vigilante que no descansa. La pantalla parpadeó, y ahí estaba. Otra vez, la silueta inconfundible de Antonio, paseando entre las lápidas, bajo la luz verdosa y granulada de la cámara número 3. Era su ronda habitual, la que hacía cada noche antes de su muerte. Mi nombre es Ricardo, y soy el jefe de seguridad del cementerio de Burgos. Llevo aquí más de 20 años, y he visto de todo, créanme, pero nada como esto. La garita de seguridad, con sus monitores que proyectan sombras danzarinas en la pared y el zumbido constante de los equipos, se ha convertido en mi particular purgatorio. El aire siempre está frío, no importa la calefacción, y el olor a humedad y a algo indefinible,
como a tierra recién removida o a cera quemada, nunca se va. Las noches aquí son largas, y el silencio, pesado, solo roto por el crujido ocasional de la madera o el ulular del viento entre los cipreses. Antonio, el vigilante que me precedió, murió de un infarto mientras hacía su ronda nocturna, justo aquí, en el perímetro sur, cerca del viejo panteón de los marqueses. Fue hace 6 meses. Desde entonces, empezó. Al principio, eran sombras fugaces, destellos en el borde de la visión. Pensé que el sistema fallaba, que la vejez de las cámaras jugaba malas pasadas, o que mi propia mente, agotada por las horas, me engañaba. Pero luego, las imágenes se hicieron más nítidas, innegables. Era él, su andar pausado, esa cojera leve en la pierna izquierda, la linterna que se balanceaba a su lado proyectando círculos de luz fantasmal, el gorro de lana que siempre llevaba, incluso en verano. Lo veía en la cámara del sector de los nichos, luego en la del panteón principal, y después, invariablemente, en la del viejo osario, donde los huesos se amontonan en silencio. Una noche, la del aniversario de su muerte, la niebla era tan densa que apenas se veía a 1 metro más allá de la garita. Estaba solo, como siempre, con el único consuelo del café humeante. De repente, la cámara del osario se congeló. La imagen de Antonio, de espaldas, se quedó fija. Pero no era una imagen estática. La niebla a su alrededor se arremolinaba con una furia inusual, y juraría que un lamento, un suspiro helado y profundo, llegó hasta la garita a través del intercomunicador, haciendo vibrar el cristal de la ventana. Me levanté de golpe, el corazón golpeándome el pecho como un tambor desbocado. Me acerqué a la pantalla, casi tocándola con la frente. La figura de Antonio giró lentamente, con una rigidez antinatural. No tenía rostro. Solo una oscuridad profunda y abisal donde deberían estar sus ojos, y una boca abierta en un grito silencioso que, sin embargo, resonaba en mi cabeza. El frío se hizo insoportable, un frío que calaba hasta los huesos, y el olor a tierra mojada se intensificó, mezclándose con un hedor dulzón, a flores podridas y a algo más, algo que no quería identificar. Caí de rodillas, el rosario que mi abuela me dio, gastado por el uso, apretado en la mano hasta que los nudillos se pusieron blancos. Recé como nunca antes lo había hecho, pidiendo por su alma, por la mía, por la paz de los que aquí yacen. Cuando levanté la vista, la pantalla estaba en negro, y el silencio había vuelto, más pesado que nunca. Desde entonces, Antonio sigue apareciendo. No todas las noches, pero sí lo suficiente para que cada ronda sea una agonía, una espera tensa. No sé qué busca, ni por qué no descansa. Solo sé que, en este cementerio, el vigilante que murió sigue haciendo su trabajo. Y yo, Ricardo, soy el único que lo ve, el único que comparte su turno con un alma que no encuentra la paz. Historia 3: La procesión de las sombras. A veces, la fe es un ancla. Otras, una vela que se apaga con el viento de lo inexplicable. Mi nombre es Isabel, y he vivido toda mi vida en este pequeño pueblo de Castilla y León, donde las casas de piedra se aferran a la ladera y el tiempo parece haberse detenido. Aquí, la vida y la muerte siempre han caminado de la mano, con la iglesia y el cementerio como testigos silenciosos. Pero hay algo que he visto, algo que me ha hecho dudar de todo lo que creía saber. Todo comenzó hace unos 10 años, poco después de que mi marido falleciera. La pena me había dejado en un estado de duermevela constante, y las noches eran largas y silenciosas. Mi casa está en la calle principal, la misma que lleva directamente al cementerio, un camino empedrado flanqueado por viejos olmos. Una noche de domingo, justo después de la medianoche, me despertó un frío inusual. No era el frío de la sierra, sino uno que calaba hasta los huesos, un frío que parecía venir de dentro. Me asomé a la ventana, esperando ver la luna o quizás algún animal nocturno. Lo que vi me heló la sangre. Una procesión. Pero no una procesión cualquiera. Eran sombras. Figuras oscuras, apenas discernibles, que avanzaban lentamente por la calle, en dirección al cementerio. No hacían ruido. Ni el crujido de los pasos sobre las piedras, ni el murmullo de las oraciones, ni el lamento de los dolientes. Solo el silencio más absoluto, un silencio que era más aterrador que cualquier sonido. Llevaban lo que parecía ser un ataúd, también una sombra, suspendido en el aire, sin que nadie lo portara visiblemente. Eran al menos una docena de figuras, todas con la cabeza gacha, envueltas en una penumbra que parecía absorber la poca luz de la noche. Al principio, pensé que era un efecto de la luz, una ilusión óptica provocada por mi cansancio y mi dolor. Pero la procesión se repitió el domingo siguiente. Y el siguiente. Siempre a la misma hora, siempre con el mismo silencio sepulcral,
siempre en dirección al cementerio. Empecé a sentir un nudo en el estómago cada vez que se acercaba el domingo. La curiosidad se mezclaba con un miedo primario, un terror a lo desconocido que me hacía temblar. Una noche, la luna estaba llena y el cielo despejado, lo que permitía ver con más claridad. Las sombras eran más definidas. Pude distinguir lo que parecían ser ropas antiguas, capas, capuchas. Y entre ellas, una figura más pequeña, como la de un niño, que caminaba de la mano de una sombra más alta. El ataúd flotaba a la altura de sus hombros, y la procesión avanzaba con una lentitud agónica, como si cada paso fuera una carga insoportable. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, y un olor a tierra húmeda y a cera vieja invadió mi habitación, a pesar de tener la ventana cerrada. Me aferré al crucifijo que siempre llevo al cuello, y recé. Recé por las almas de esas sombras, por la paz que no encontraban, por la razón que se me escapaba. Pero mis oraciones sonaban huecas, vacías. La procesión continuó su camino, ajena a mi presencia, ajena al mundo de los vivos. Llegaron a la entrada del cementerio, y sin abrir la verja, simplemente la atravesaron, desvaneciéndose entre las lápidas, como si se disolvieran en la niebla. Desde entonces, cada domingo, me asomo a la ventana. Y cada domingo, la procesión de las sombras sigue su camino. No sé quiénes son, ni por qué están condenados a repetir este ritual fúnebre. Solo sé que su existencia, su silencio, su eterna marcha hacia el camposanto, ha resquebrajado mi fe. Me ha dejado con una pregunta que me atormenta: ¿qué hay más allá de la muerte, si ni siquiera los muertos encuentran el descanso? Y yo, Isabel, solo puedo observar, testigo de un misterio que se repite, semana tras semana, bajo la luna de Castilla. Historia 4. El embalsamador que vuelve. El olor a formol es el pan de cada día en mi trabajo, pero hay noches en la funeraria de Santander donde se mezcla con algo más, un frío que no es del aire acondicionado y una presencia que eriza el vello. Soy Javier, aprendiz de embalsamador, y llevo un par de años en este oficio que pocos entienden. Mi maestro, don Elías, era una leyenda. Sus manos eran arte, su respeto por los difuntos, una devoción. Murió hace un año, de repente, en su casa. Y desde entonces, el laboratorio no ha vuelto a ser el mismo. Al principio, eran cosas pequeñas. Un bisturí que dejaba en un sitio y aparecía en otro. Una gasa que se movía de la bandeja. Lo atribuía al cansancio, a la sugestión. Pero luego, empezaron las correcciones. Yo podía pasar horas preparando un cuerpo, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto para el velatorio, para la despedida final. Cerraba la sala, me iba a casa, y al día siguiente, al volver, encontraba sutiles modificaciones. Un párpado mejor ajustado, una expresión facial más serena, una pequeña imperfección en la piel que yo había pasado por alto, ahora corregida con una precisión que superaba la mía. Era como si alguien, con una habilidad sobrenatural, hubiera terminado mi trabajo. Una noche, estábamos con Miguel, el embalsamador principal, y la señora Carmen, la encargada de limpieza, preparando el cuerpo de una anciana muy querida en el barrio. La familia había pedido un cuidado especial. Yo estaba con la sutura final, y Miguel supervisaba. De repente, la luz del fluorescente parpadeó con una intensidad inusual, y un escalofrío nos recorrió a los tres. El aire se volvió denso, pesado, con un olor a cera de iglesia y a flores secas que no venía de ningún sitio. Miguel, un hombre de hierro, se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el reflejo del acero de la mesa de trabajo. Yo seguí su mirada. En el reflejo, detrás de mí, donde solo debería estar la pared, se dibujó una silueta. Alta, delgada, con la bata blanca que siempre usaba don Elías. No era nítida, era como una distorsión en el aire, una sombra más oscura que la propia oscuridad. Pero su postura, la forma en que inclinaba la cabeza, era inconfundible. Era él. La figura se acercó al cuerpo de la anciana. No hizo ruido, no tocó nada visiblemente, pero la aguja en mi mano, con la que estaba suturando, se movió sola, con una delicadeza y una precisión que no eran mías. Sentí como si una mano invisible guiara la mía, corrigiendo un punto que yo había dejado ligeramente torcido. La señora Carmen soltó un jadeo ahogado, llevándose las manos a la boca, sus ojos, grandes y llenos de terror, fijos en el mismo punto que nosotros. Miguel, por primera vez en mi vida, vi el miedo en sus ojos. Susurró, con la voz apenas audible, don Elías. La silueta permaneció unos segundos más, como si supervisara el trabajo, y luego, tan silenciosamente como había aparecido, se desvaneció, dejando tras de sí un frío aún más intenso y el persistente olor a cera. Nos quedamos los tres allí, inmóviles, sin atrevernos a hablar,
el corazón latiéndonos a 1000 por hora. Desde aquella noche, las correcciones son más frecuentes. A veces, cuando estoy solo, siento una brisa fría a mi lado, o escucho un suspiro apenas perceptible. Sé que don Elías sigue aquí, velando por su oficio, asegurándose de que cada alma parta con la dignidad que él siempre les dio. No sé si es una bendición o una condena, pero en esta funeraria de Santander, el maestro embalsamador sigue trabajando, incluso después de la muerte. Y yo, Javier, soy testigo de su eterna dedicación. Historia 5. Las rosas negras del invernadero. Mi vida siempre ha girado en torno a la belleza efímera de las flores y la certeza ineludible de la muerte. Soy Ana, y en Cuenca, mi invernadero es un pequeño santuario donde cultivo las flores que adornarán los últimos adioses. Cada mañana, antes de que el sol bese las hoces del júcar, me arrodillo en la iglesia de San Miguel, donde el incienso y el eco de las campanas me envuelven en una paz que, a veces, se siente tan frágil como un pétalo. Luego, voy a mi invernadero, donde el aire es cálido y húmedo, y el perfume de los lirios, las calas y los claveles me recuerda que, incluso en la despedida, hay un consuelo. Mi rutina es un ritual, un equilibrio entre la vida que brota y la que se desvanece. Pero hace unos meses, esa rutina se rompió. Fue un viernes, como siempre. Al entrar en el invernadero, un olor me golpeó. No era el dulce aroma de mis flores, ni el de la tierra mojada. Era un olor denso, pesado, como a cera quemada y a flores marchitas, a humedad de tumba. Un olor fúnebre. Recorrí los pasillos, buscando la fuente, y entonces las vi. En una de las mesas de cultivo, entre mis crisantemos blancos, había 3 rosas. Completamente negras. No de un rojo oscuro, sino de un negro azabache, aterciopelado, tan profundo que parecía absorber la luz. Sus tallos eran gruesos, sus hojas de un verde tan oscuro que casi se confundía con el pétalo. Y lo más inquietante, no las había plantado yo. No había semilla, ni esqueje, ni rastro de que hubieran sido cultivadas. Simplemente, estaban allí. Mi primer impulso fue arrancarlas. ¿Una broma de mal gusto? ¿Una especie mutante? Pero al tocarlas, sentí un frío inusual, como si la vida se hubiera retirado de ellas por completo. Las deseché, las tiré al compost, intentando olvidar el incidente. Pero el viernes siguiente, al abrir el invernadero, el mismo olor me recibió. Y en el mismo lugar, otras 3 rosas negras. Idénticas. Perfectas en su oscuridad. El corazón me dio un vuelco. Esta vez, el olor era más intenso, casi asfixiante, y me provocó una punzada de náuseas. La aparición se convirtió en un patrón. Cada viernes, sin falta, las rosas negras surgían de la nada. Empecé a sentir una opresión en el pecho, una ansiedad que me acompañaba toda la semana. Intenté poner trampas, cámaras, pero nunca grabaron nada. Las rosas simplemente aparecían. Su negrura era tan absoluta que parecía devorar el color de las flores a su alrededor. El olor fúnebre se impregnaba en el aire, y a veces, al cerrar los ojos, juraba escuchar un susurro, un lamento apenas perceptible que se mezclaba con el goteo del sistema de riego. Una tarde, mientras preparaba un centro de mesa para un funeral, el olor a las rosas negras se hizo insoportable. Era un viernes, y sabía que estaban allí, pero esta vez, no solo era el olor. Sentí una presencia, una sombra fría que se cernía sobre mí. Levanté la vista y, a través del cristal empañado del invernadero, vi mi propio reflejo distorsionado, y detrás de él, una silueta alta y delgada, apenas perceptible, que parecía observarme desde la oscuridad. No tenía forma definida, solo una ausencia de luz, una mancha más oscura en la penumbra. El aire se volvió gélido, y las flores a mi alrededor parecieron encogerse, sus colores palideciendo. No grité. No pude. Solo me quedé inmóvil, el corazón latiéndome con una fuerza brutal, el olor a muerte llenando mis pulmones. La silueta permaneció un instante, y luego se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Pero las rosas negras, en su mesa, parecían brillar con una intensidad macabra, y el olor fúnebre se quedó, como un sudario invisible. Desde entonces, sigo cultivando mis flores para los vivos y los muertos, pero cada viernes, las rosas negras me recuerdan que hay algo más allá de lo que podemos ver o tocar. Algo que se manifiesta en la oscuridad, con un olor a despedida eterna. Y yo, Ana, solo puedo seguir mi rutina, esperando el próximo viernes, y la próxima aparición de esas flores que nadie planta, pero que siempre están allí. Gracias por acompañarme en este relato. Si estas historias les conmueven o les inquietan, les invito a suscribirse al canal, dejar un me gusta y comentar desde qué lugar del mundo nos están escuchando.
Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos misterios. Historia 6. La casa del último morador. El presente informe corresponde a la evaluación pericial del inmueble situado en la calle San Vicente, número 14, en el distrito de Chamberí, Madrid. Mi nombre es Carlos Ruiz, tasador inmobiliario colegiado, y la fecha de esta inspección es el 16 de octubre de 2025. El objetivo era determinar el valor de mercado de la propiedad para su venta, tras el fallecimiento de su último ocupante, el señor Ernesto Vidal, ocurrido hace aproximadamente 3 meses. Cabe señalar que la vivienda ha sido escenario de múltiples decesos en las últimas décadas, un dato relevante para la percepción del mercado. La propiedad es una vivienda unifamiliar de 3 plantas, construida a principios del siglo XX. Se encuentra en un estado de conservación aceptable, aunque requiere una actualización considerable. El interior mantiene la decoración y los enseres del señor Vidal. El ambiente general es de estancamiento, el aire, denso y frío, con un persistente olor a cerrado y a tabaco rancio. Los muebles están cubiertos por una fina capa de polvo, y los objetos personales del difunto permanecen en sus ubicaciones originales, fotografías familiares sobre la chimenea, libros en las estanterías del salón, utensilios de cocina en la encimera. Durante la primera hora de la inspección, el proceso transcurrió sin anomalías. Documenté las dimensiones de las estancias, el estado de las instalaciones y los materiales de construcción. Al llegar al dormitorio principal, en la segunda planta, observé una mesita de noche junto a la cama. Sobre ella, un reloj de pulsera, unas gafas de lectura y un vaso de agua vacío. Tomé nota de su disposición. Continué con la evaluación del baño adyacente. Al regresar al dormitorio unos 15 minutos después, noté una alteración. El reloj de pulsera, que había dejado con la esfera hacia arriba, estaba ahora boca abajo. Las gafas de lectura, que reposaban sobre un libro, se encontraban a un lado de la mesita, y el vaso de agua, antes en el centro, se había desplazado ligeramente hacia el borde. Lo atribuí a un lapsus de memoria o a una corriente de aire imperceptible. Proseguí con la inspección de la tercera planta. Al descender, decidí revisar nuevamente el dormitorio principal. Al entrar, la situación se había modificado de forma más evidente. El libro sobre la mesita de noche estaba abierto por una página diferente a la que recordaba. Un pequeño marco de fotos, que antes estaba en la cómoda, se encontraba ahora sobre la almohada de la cama. La ventana, que había cerrado completamente al salir, estaba entreabierta unos pocos centímetros, permitiendo que una brisa fría agitara las cortinas. No había nadie más en la casa. Las puertas estaban cerradas con llave desde el exterior. La anomalía más significativa ocurrió en el salón, en la planta baja. Había dejado un plano de la casa sobre la mesa central, junto a un cenicero de cristal y un encendedor. Al regresar para finalizar la tasación, el plano estaba doblado por la mitad, el cenicero se había movido unos 10 centímetros hacia la derecha, y el encendedor no estaba. Lo busqué en los alrededores, sin éxito. Al levantar la vista, lo vi. El encendedor estaba sobre la repisa de la chimenea, junto a una fotografía del señor Vidal. La fotografía, que previamente estaba enmarcada y vertical, se encontraba ahora inclinada, apoyada en el encendedor. La temperatura en la estancia descendió bruscamente. Un olor a tabaco, más intenso que el rancio, impregnó el aire, como si alguien acabara de fumar. La sensación de ser observado era palpable. No se registraron ruidos ni movimientos bruscos, solo la quietud de los objetos que se reubicaban. Ante la imposibilidad de una explicación racional para estos fenómenos, y habiendo completado la recopilación de datos estructurales y de mercado, se dio por finalizada la inspección a las 2:30 p.m. El informe de tasación se emitirá con las consideraciones pertinentes sobre el historial del inmueble. Historia 7. El tranvía de los silencios. El traqueteo del tranvía es la banda sonora de mi vida, un ritmo constante que me acompaña por las calles de San Sebastián. Mi nombre es Maite, y llevo más de 15 años al volante de estas máquinas que conectan la ciudad, desde Gros hasta Amara, pasando por el corazón de la urbe. Pero hay una parada, la del cementerio de Polloe, que ha teñido mis noches de un color distinto, un color que no se va con el amanecer. Es un lugar que evito mirar directamente, un lugar que me trae recuerdos de una pérdida que aún me persigue, la de mi pequeño John, que se fue demasiado pronto. La parada de Polloe es peculiar. Siempre está en silencio, incluso en las horas punta. El aire allí es más frío, más denso, y el olor a tierra húmeda y a flores marchitas se cuela por las rendijas del tranvía, a pesar de estar cerrado. Es una parada que me recuerda la frialdad de las paredes de aquel hospital, el silencio de los pasillos donde se desvaneció la esperanza. Todo empezó hace unos 5 años. Era una noche de invierno,
de esas en las que la niebla se aferra a la bahía y las luces de la ciudad parecen llorar. Llegué a la parada de Polloe, y como siempre, abrí las puertas. No había nadie esperando. O eso creí, pero al mirar por el espejo retrovisor, vi que el tranvía no estaba vacío. Había figuras. Sombras. 6 o 7 personas, sentadas en los asientos traseros, con la cabeza gacha, envueltas en abrigos oscuros y bufandas que les cubrían casi por completo el rostro. No hacían ruido. Ni un murmullo, ni un tosido, ni el crujido de la ropa. Un silencio absoluto, que contrastaba con el traqueteo metálico del tranvía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Nunca los había visto subir. Nunca los había visto esperar. Intenté racionalizarlo. Quizás subieron en la parada anterior y no me di cuenta, o estaban tan quietos que pasaron desapercibidos. Pero la sensación de irrealidad era abrumadora. El aire dentro del vagón se volvió gélido, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si una mano helada me tocara la nuca. Continué la marcha, con la mirada fija en el espejo retrovisor. Las figuras permanecían inmóviles, como estatuas. No se movían con el balanceo del tranvía, no se ajustaban en sus asientos. Eran presencias estáticas, silenciosas. Al llegar a la siguiente parada, la de Egia, miré de nuevo por el espejo. Estaban allí, pero al abrir las puertas, y antes de que nadie pudiera subir o bajar, las figuras se desvanecieron. No se levantaron, no caminaron. Simplemente, se disolvieron en el aire, como si nunca hubieran existido. El aire volvió a su temperatura normal, y el olor a flores marchitas se disipó. Desde entonces, se ha convertido en una constante. Cada cierto tiempo, en noches frías y silenciosas, al llegar a la parada de Polloe, las puertas se abren y, sin que nadie suba visiblemente, el tranvía se llena de esos pasajeros silenciosos. Siempre son 6 o 7. Siempre con la cabeza gacha. Siempre desaparecen antes de la siguiente parada. He intentado hablar con ellos, preguntarles, pero no hay respuesta. Solo el silencio, un silencio que me recuerda al de John, al de la habitación del hospital donde lo perdí. Una noche, mientras conducía con ellos a bordo, sentí una punzada de dolor tan intensa que tuve que apretar el volante con fuerza. Miré por el espejo, y entre las sombras, una de las figuras, la más pequeña, me pareció levantar la cabeza. No pude ver su rostro, pero sentí una conexión, una tristeza profunda que me atravesó el alma. Fue solo un instante, y luego volvió a bajar la cabeza, fundiéndose con las otras sombras. No sé quiénes son, ni por qué viajan en mi tranvía. Quizás son almas perdidas, buscando un destino que nunca alcanzan. O quizás, son un reflejo de mi propia pena, de mi culpa por no haber podido hacer más por John. Solo sé que cada vez que llego a la parada de Polloe, mi corazón se encoge, y el tranvía se convierte en un vehículo de silencios, un puente entre dos mundos. Y yo, Maite, sigo conduciendo, llevando a mis pasajeros invisibles, esperando que algún día, encuentren su destino final. Historia 8. La rotonda de los ecos. El volante se me pegaba a las manos. Otra vez en la rotonda. Mi alumno, un chaval llamado Dani, sudaba a mares. Tranquilo, Dani, mira los espejos, señaliza a la derecha, le decía, pero mi voz sonaba hueca. Esta rotonda, la de la N610 a las afueras de Palencia, tiene algo. Lo sé. Lo siento cada vez que pasamos. Un escalofrío me subió por la espalda. Dios nos ampare, pensé, casi un susurro. Intentaba concentrarme en el tráfico, en las indicaciones, en la respiración de Dani, que se aceleraba. Pero el aire dentro del coche se había vuelto denso, frío, como si el invierno se hubiera colado de golpe. Entonces empezó. Un chirrido. Metálico, agudo, como frenos que no responden. Dani pegó un volantazo, casi instintivo, aunque no había nada. ¿Qué ha sido eso, profe?, preguntó, con los ojos desorbitados. No le respondí. No podía. El chirrido se convirtió en un estruendo. Chapa retorciéndose, cristales estallando. Gritos. Gritos de terror, de dolor. Voces jóvenes, desesperadas. Venían de todas partes, de los setos, del asfalto, del aire mismo. Era como si el tiempo se hubiera roto, y todos los accidentes que habían ocurrido aquí, todas las vidas que se habían quedado en este maldito cruce, estuvieran sucediendo de nuevo, a la vez, a nuestro alrededor. El coche vibraba. El salpicadero temblaba. Dani se cubrió los oídos, balbuceando. Yo intenté agarrar el volante, pero mis manos no respondían. Las luces del coche parpadearon. El motor tosió, amenazando con calarse.
Los gritos se hicieron más fuertes, más cercanos, como si las víctimas estuvieran dentro del coche, a nuestro lado, respirando nuestro mismo aire. El olor a quemado, a goma y a sangre, llenó el habitáculo. No era real, no podía serlo, pero lo sentía, lo saboreaba. Sal de aquí, Dani, acelera, le grité, pero mi voz se perdió entre el coro de lamentos. La rotonda giraba, giraba sin fin, y los ecos nos envolvían, nos arrastraban. El coche patinó. Un impacto. No sé de dónde vino. Solo sé que la oscuridad nos tragó, y los gritos no cesaron. Historia 9. La matrona de las voces. En mi pueblo, aquí en Extremadura, el tiempo tiene otro ritmo. Las encinas guardan secretos, y las noches son tan oscuras que las estrellas parecen caerse del cielo. Mi nombre es Carmen, y fui matrona durante más de 40 años. Ayudé a nacer a casi todos los que hoy caminan por estas calles. Ahora, jubilada, mis días transcurren entre el huerto y el silencio de mi casa, un silencio que, a veces, se rompe de la manera más inusual. Mi teléfono, un viejo aparato de baquelita que ha visto pasar más vidas que yo, es el protagonista de esta historia. No es un teléfono moderno, de esos que hacen de todo. Solo sirve para hablar. Y para escuchar. Todo empezó hace unos 5 años. Una noche de tormenta, de esas que hacen temblar los cristales, el teléfono sonó. Era tarde, pasada la medianoche. Descolgué, esperando la voz de alguna vecina con una urgencia. Pero lo que escuché me heló la sangre. Una voz de mujer, débil, entrecortada, susurrando, «Matrona, por favor, el niño, no puede esperar». La voz era familiar, pero no podía ubicarla. Pregunté quién era, dónde estaba. La respuesta fue un lamento, un quejido, y luego, el silencio. La llamada se cortó. Al día siguiente, le conté a mi vecina, la señora Pura, lo sucedido. Ella, con la sabiduría de los años, me miró con los ojos muy abiertos. «Carmen», dijo, «esa voz, ¿no te recuerda a la de Manuela, la del molino? Murió de parto hace más de 50 años». Un escalofrío me recorrió la espalda. Manuela. La recordaba, una joven hermosa que se fue demasiado pronto. La llamada se repitió. No todas las noches, pero sí con una frecuencia inquietante. Siempre la misma voz, o una muy similar, pidiendo ayuda, con la urgencia de un parto inminente. A veces, escuchaba el llanto de un bebé de fondo, un llanto débil, casi un suspiro. Otras, el murmullo de lo que parecían ser rezos. Intenté rastrear las llamadas, pero el teléfono no tenía identificador, y las compañías telefónicas no encontraban rastro. Era como si las voces vinieran de la nada, o de un lugar que no existía en nuestros mapas. Una noche, el teléfono sonó con una insistencia que me sobresaltó. Eran las 3 de la madrugada. Descolgué. La voz, esta vez, era más clara, aunque llena de angustia. «Matrona Carmen, soy Isabel, el dolor es insoportable, no puedo más». Isabel. Otra mujer que había muerto en el parto, hacía décadas, en la casa de la Cuesta. La recordaba bien, su marido, un hombre bueno, nunca se recuperó. Sentí un nudo en la garganta. «¿Dónde estás, Isabel?», pregunté, con la voz temblorosa. Hubo un silencio, y luego, un suspiro profundo, como de alivio, seguido de un débil llanto de bebé. Un llanto que no era de este mundo. Me quedé con el auricular pegado a la oreja, escuchando el llanto fantasmal, el murmullo de una canción de cuna antigua. El aire de mi salón se volvió frío, y un olor a jazmín y a leche materna, un olor que hacía décadas que no sentía, llenó la habitación. Era un olor dulce, pero con un matiz de tristeza, de algo que se había perdido. La llamada duró varios minutos. Yo no dije nada más. Solo escuché. Escuché el llanto del bebé, la voz de Isabel, ahora más serena, susurrando palabras incomprensibles. Y luego, de repente, un clic. La llamada se cortó. El silencio volvió a mi casa, pero ya no era el mismo. Era un silencio cargado de ecos, de voces del pasado, de vidas que se negaban a ser olvidadas. Desde entonces, las llamadas siguen llegando. No sé por qué me eligen a mí, una vieja matrona jubilada. Quizás buscan la ayuda que no pudieron recibir en su momento, o quizás solo quieren ser escuchadas, recordadas. Yo, Carmen, solo puedo descolgar el teléfono y escuchar. Escuchar las voces de las madres que se fueron, y el llanto de los bebés que nunca llegaron a ver la luz de este mundo. Y en cada llamada, siento que, de alguna manera, sigo siendo matrona, atendiendo partos que trascienden el tiempo y la vida. Historia 10. El campanario que llama a los muertos.
Hay lugares donde la piedra guarda más que historia, guarda ecos, susurros de lo que fue y de lo que se niega a irse. Mi nombre es Antonio, arquitecto especializado en restauración de patrimonio, y mi vida me ha llevado a recorrer iglesias y catedrales por toda España, pero ninguna me ha marcado tanto como la pequeña iglesia románica de San Pedro, en un recóndito pueblo de Palencia. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y donde el campanario, mudo por siglos, ha encontrado una voz propia, una voz que no debería existir. Llegué al pueblo hace casi un año, con el encargo de supervisar la restauración integral de la iglesia. El campanario, una torre robusta de piedra caliza, era una de las prioridades. Sus campanas, 3 de bronce macizo, llevaban décadas sin sonar. Los badajos, corroídos por el óxido, habían sido retirados hacía mucho tiempo, y las campanas permanecían inmóviles, como gigantes dormidos. El cementerio, anexo a la iglesia, se extendía bajo la sombra del campanario, un mar de lápidas antiguas y cruces de hierro forjado, envuelto en un silencio que solo rompía el viento al pasar entre los cipreses. Las primeras semanas transcurrieron con la rutina habitual, andamios, mediciones, análisis de materiales. El aire en el campanario era frío y denso, con ese olor a piedra vieja, a humedad y a incienso rancio que solo tienen los lugares sagrados. Una noche, mientras revisaba unos planos en la sacristía, ya con el pueblo sumido en la oscuridad, escuché algo. Un sonido grave, profundo, que vibró en el aire. Era el sonido de una campana. Mi corazón dio un vuelco. Miré el reloj, medianoche. Salí corriendo al exterior, pensando que algún operario había cometido una imprudencia. Pero la iglesia estaba a oscuras, y el campanario, silencioso. Lo atribuí al cansancio, a la sugestión. Al día siguiente, pregunté a los obreros, a los vecinos. Nadie había escuchado nada. Me encogí de hombros, intentando olvidar el incidente. Pero no fue un incidente aislado. Una semana después, volvió a ocurrir. A medianoche. Esta vez, el sonido fue más claro, más prolongado. Subí al campanario con una linterna. Las campanas estaban inmóviles, cubiertas de polvo. No había badajos. No había forma de que hubieran sonado. La lógica se me escapaba. El frío en la torre era intenso, y un olor a tierra mojada y a cera de vela, como el de un funeral reciente, me envolvió. Los toques se hicieron más frecuentes. No todas las noches, pero sí lo suficiente para que la ansiedad se apoderara de mí. Siempre a medianoche. Siempre un solo don, grave y resonante. Empecé a sentir una presencia en el campanario, una sombra que se movía en el borde de mi visión, un susurro que se mezclaba con el viento. Los vecinos, al principio escépticos, empezaron a hablar de la llamada de los muertos. Decían que las campanas sonaban para convocar a las almas que yacían en el cementerio, para recordarles su hora, para que no olvidaran el camino. Una noche de luna llena, decidí quedarme en el campanario. Quería ver, quería entender. Me senté en un rincón, con la linterna apagada, esperando en la oscuridad. El silencio era absoluto, solo roto por el aleteo de algún murciélago. La medianoche se acercaba. Sentía el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. A las 12 en punto, ocurrió. La campana más grande, la que estaba justo encima de mí, vibró. No se movió, no osciló. Simplemente, vibró con una fuerza invisible, y de su interior, sin que nada la golpeara, surgió el sonido. Un sonido profundo, melancólico, que resonó en la piedra, en el aire, en mi propio cuerpo. El frío se hizo insoportable, y un olor a flores marchitas y a humedad de tumba me invadió, tan intenso que me hizo toser. Miré hacia abajo, hacia el cementerio. La niebla se arrastraba entre las lápidas, y juraría que vi sombras moverse, figuras apenas discernibles que parecían levantarse de la tierra, atraídas por el sonido de la campana. No eran nítidas, eran como distorsiones en el aire, pero estaban allí, respondiendo a la llamada. Me quedé allí, inmóvil, hasta que el amanecer tiñó el cielo de gris. Las sombras se desvanecieron, el olor se disipó, y el campanario volvió a su silencio. Pero yo, Antonio, ya no soy el mismo. He visto lo que la piedra guarda, he escuchado la voz de lo inexplicable, y sé que, en ese campanario de Palencia, hay una campana que, sin badajo, sigue llamando a los muertos. Y ellos, los muertos, siguen respondiendo. Gracias por escuchar estas historias que nos recuerdan que el misterio está siempre presente. Si les ha gustado este relato, les invito a suscribirse al canal, dejar un me gusta y compartir si ustedes también han vivido algo inexplicable. Su apoyo es fundamental para seguir explorando estos rincones de lo desconocido.